ya las podemos utilizar en nuestro país y en diferentes empresas del sector, como lo que vamos a ver el día de hoy. También para finalizar, después de la primera parte del conversatorio, vamos a tener uno de nuestros expertos de RPA haciendo un demo en vivo donde vamos a poder ver cómo funciona un robot, y pues a todos los asistentes a lo largo de la jornada que estén participando durante las preguntas, durante las diferentes intervenciones que vamos a realizar, vamos a tener 2 premios, pero sí le dejo a Ana María para que nos cuente qué van a hacer esos premios. Buenos días a todos. ¿Me oyen? Perfecto. Sí, buenos días. Señora, perfecto. Perfecto. Vamos a hacer 2 rifas con los participantes a este foro. Rifaremos 2 workshops de identificación de procesos para implementar RPA en sus empresas. Entonces, son 2 premios muy interesantes. Al finalizar, entonces, haremos un sorteo con todos los que asistieron. Entonces, continúa, Luis. Súper, Ana, muchas gracias. Bueno, entonces quiero contarle a los panelistas, las personas que nos van a acompañar hoy. Entonces, vamos a tener, o tenemos ya aquí con nosotros a Carolina Huertas. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional con una especialización en finanzas de la Universidad de EAFIT y maestría en administración financiera en la Universidad de EAFIT. Ha trabajado en diferentes instituciones del sector agropecuario, como la Bolsa Mercantil de Colombia, Finagro, en diferentes empresas privadas y del mismo sector agropecuario. Hoy se desempeña como gerente en Agrodad y voy a agregar aquí como la mamá de Don Tulio, que más adelante le estaremos preguntando quién es este personaje tan famoso que tenemos hoy en Agrodad. También nos está acompañando Daniel Ruge. Él es ingeniero de sistemas con maestría en ingeniería de sistemas y computación. Es coordinador del área de innovación de IQ y ha participado y liderado proyectos de automatización con RPA en operaciones de clasificación y captura mediante técnicas de inteligencia artificial, como lo es la inteligencia artificial y el OCR. Bien importante, miren lo que tenemos aquí. Tenemos el agro y tenemos una empresa tradicional que ha venido manejando con documentos y toda la parte de documentación a nivel Colombia. Entonces, esto va a ser bien chévere para nuestra charla. También nos acompaña Francisco, que es uno de los arquitectos o el líder de arquitectura ROM en PROA. Él es ingeniero industrial con más de 5 años de experiencia en implementación de automatización de procesos. Ha tenido la oportunidad de acompañar implementaciones en diferentes fábricas robóticas o centros de experiencia en RPA, que es una de las cosas que esperaremos más adelante con cada uno de nuestros clientes, en compañías como Ecopetrol, como Bavaria, Alianza Valores y Tenaris. Actualmente, Francisco lidera el equipo técnico de PROA, donde se enfoca a acompañar las diferentes organizaciones en la automatización de procesos y en la construcción de los propios centros de excelencia de nuestros clientes. Entonces, bueno, nuevamente, Carolina, Daniel, Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado hasta este momento y vamos a comenzar entonces a escuchar de primera mano y que nos compartan estas experiencias. Entonces, Carolina y Daniel, por favor, cuéntenos un poco. Hola, muy buenos días. En dónde trabajan. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Yo soy Carolina Huertas. Bueno, como Luis Manuel les contaba, yo soy la gerente de Agrodad AI. Agrodad AI es una plataforma tecnológica para todos los actores de la cadena agropecuaria que tiene 3 objetivos clave, que es propiciar la toma de decisiones por parte de todos esos actores agropecuarios con 3 premisas muy importantes, de acuerdo a su rol, porque yo no le puedo dar lo mismo a un productor agropecuario que a una entidad bancaria, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a dónde se encuentra localizado, no es lo mismo un productor en Urrabo, Antioquia, que un productor en Plato, Magdalena, y de acuerdo a los productos de interés, puede que a un comercializador le interese comprar limón Tahití y a otros les interese comprar cebolla. Entonces, ayudarles a tomar decisiones de acuerdo a esas 3 aristas. Y lo otro, propiciar conexiones y gestionar conocimiento a través de pronósticos, modelos y simulaciones. Entonces, esto es lo que hace Agrodad y es una gran plataforma para todos los actores del sector agropecuario colombiano. Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Ruge. Como ya me había mencionado antes, yo pertenezco a la empresa IQ Outsourcing, soy el coordinador de innovación.
La empresa ICO Outsourcing es un PPO, para aquellos que no les es familiar el acrónimo, es un Business Process Outsourcing, donde básicamente nos enfocamos a tercerizar los procesos de negocio de nuestros clientes. Tenemos clientes en diferentes sectores, como por ejemplo el sector salud, sector financiero, incluso sector gobierno. Quiero acotar el alcance de la empresa diciendo que realmente nos dedicamos a la tercerización de procesos de negocio, pero enfocados más que todo en los que implican alguna especie de proceso de ingeniería documental. Por ejemplo, normalmente nuestros procesos involucran fases como la recepción de los documentos, ya sea físicos, ya sea o que toque pasar por alguna especie de digitalización. Hacemos también clasificación de documentos, qué sé yo, revisiones de, por ejemplo, integridad documental, captura de información, migración de información a los sistemas de, bueno, valga la muletilla, la información de los sistemas de información de los clientes. Y pues nada, básicamente a eso es a lo que nos enfocamos. Bueno, de pronto también para aquellos que les interesa de pronto la parte de salud, también hacemos fases de auditoría en los procesos que involucran los clientes de salud. Pero básicamente es eso. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vean que tenemos dos sectores, uno muy diferente del otro, utilizando automatización y utilizando estos robots o trabajadores digitales. Bueno, entonces Carolina, tú nos cuentas que estás trabajando en un emprendimiento colombiano que está cambiando la manera de hacer las cosas en el ecosistema agropecuario del país. ¿Qué problemática estás resolviendo o resolvieron al momento de pensar en trabajar con RPA? Bueno, pues al tener una gama tan amplia de actores agropecuarios, pues eso implica cargar información de mucho tipo. Entonces, teníamos que cargar esa información en tiempos muy cortos, desde la publicación y el cargue de 6 fuentes distintas. Entonces, y muy diferentes además entre ellas, porque es información de clima, información de precios, ¿sí? Entonces, teníamos este gran reto entre las manos y bueno, además se nos sumaba otro problema, que esta información y estas fuentes cambiaban con frecuencia y no contábamos con los recursos suficientes pues para hacerlo con los chicos allá como manualmente, porque además pues nos tocaba asignar como un tiempo de revisión para revisar esa data. Entonces, pues ese era el gran reto que teníamos. Entonces, estos datos tenían que estar publicados y disponibles y esa pues revisión nos llevaba muchísimo tiempo. Entonces, finalmente tendríamos que estandarizar toda esa información para poderla procesar y tenerla disponible para todos nuestros usuarios en AgroData AI. Entonces, ese fue como nuestro gran problema al principio, esa data tan diferente, cargada en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pues que definitivamente no la podíamos resolver con las manos que teníamos en ese momento. Súper, claro. Entonces, básicamente utilizamos o trabajamos los robots para que nos ayudaran a cargar grandes volúmenes de datos y a las personas entonces las pusimos a que nos ayudaran con calidad de datos y con otros procesos. O sea, eso quiere decir que maximizamos el capital humano en procesos donde generan mayor valor. Excelente. Exacto, así es. Bueno, Daniel, ¿y ustedes? ¿Por qué entramos en RPA, un sector, digamos, tan tradicional como la parte de digitalización de documentos y todo eso? ¿Cómo los está ayudando? Bueno, pues, como es de esperarse, ya que estamos hablando de una empresa de tercerización, de outsourcing, pues es normal que pensemos en que necesitamos bastantes personas para hacer procesos, ¿sí? Entonces, pues, el lugar en donde, el lugar o las fases de un proceso donde más es necesario contar con personas es, por ejemplo, en la carga de información o migración de información, ¿sí? O, por ejemplo, digamos que para digitalizar documentos que nos envían nuestros clientes necesitamos acceder a través de, no sé, qué sé yo, una página web, por ejemplo, o, no sé, tal vez descargar documentos de un FTP o similares, ¿sí? Entonces, pues claro, al principio, y estoy hablando de hace tal vez unos 10 o más años, pues era normal pensar en tener todo un batallón de personas haciendo eso, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, eso pues no solo es dispendioso, sino también es más costoso y pues ya se imaginarán ustedes toda la cantidad de logística que es necesario tener para organizar más de
En ese momento eran alrededor de 1.500 empleados, si no estoy mal, más o menos. Entonces, pues claro, bastante complejo. Entonces, en vez de eso, podemos contar con robots que básicamente y muy rápidamente van a hacer precisamente eso mismo, pero sin incurrir en errores, son fáciles de implementar y hacen la tarea pues bastante más rápido. Podríamos hablar de eso, de eso de pronto con más detalle ahorita. Pero básicamente esa es la principal razón por la cual consideramos que RPA pues nos iba a ayudar con toda esa cantidad de manualidades que es normal que se vea. Y básicamente uno de nuestras ventajas competitivas que podríamos decir es que podemos hacer todo lo que hacen las personas, sin embargo, con todas las bondades que nos ofrece un software de robotización de procesos. Perfecto. O sea, es como tener un amigo omnipresente que me está ayudando a hacer mi trabajo mucho más fácil cuando ya tengo los documentos clasificados y en los formatos y los requerimientos que ustedes tienen. Claro, Buenísimo. más rápido, sin errores, que el robot puede trabajar 24/7, no se enferma, no tiene que ir a hacerse pruebas de COVID ni nada similar. Bueno, pero igual el capital humano sigue siendo el activo más valioso que tenemos en todas nuestras organizaciones y estos trabajadores nos ayudan a hacernos la vida más fácil. Bueno, pero les hago una pregunta para los dos. Durante estos procesos en sus compañías, ¿qué otras alternativas o qué otro tipo de soluciones evaluaron? Pues por nuestra parte en Agrodad ahí evaluamos hacer un scrapping, pues que nos descargara la información y pudiera procesarla. Pero es que estas fuentes son tan dinámicas, es decir, ¿a qué me refiero con dinámicas? La frecuencia de publicación variaba, a veces el tipo de archivo variaba, entonces eran tan dinámicas que pues finalmente era imposible detectar. ¿Sí? Detectar cuándo se daba ese cambio. Pues para la más fácil adaptar fue un trabajador digital y ahí fue donde pensamos como RPA tiene que ser la solución que finalmente nos permita esa flexibilidad y esa agilidad que necesitamos en Agrodad, porque esa es nuestra oferta de valor ante todos los usuarios de Agrodad y especialmente la de los productores agropecuarios. Es entregarles la información en el momento adecuado a través de nuestros diferentes canales, no solo desde la plataforma web, desde la aplicación móvil, sino del chatbot Don Tulio, su asesor agropecuario. Entonces, necesitamos ese dinamismo y finalmente, pues, RPA nos brindaba como eso que estábamos necesitando para poder dar nuestra oferta de valor como se la prometíamos a nuestros usuarios. Sí, yo quisiera además agregar a eso, por ejemplo, y hablo desde el caso de nosotros, que nosotros también necesitábamos encontrar alguna forma de automatizar, ¿sí? Básicamente esa es la palabra clave en este conversatorio, y es porque en un principio incluso habíamos pensado en utilizar herramientas de automatización de pruebas. De pronto a algunos aquí presentes pueden saber de lo que estoy hablando, pero es básicamente un software para automatización de pruebas, es algo que puede hacer alguna serie de pasos para yo probar algún sistema, ¿sí? En un principio íbamos a considerar eso, sin embargo, pues bueno, el alcance que algunos software de automatización de pruebas tienen, pues no es tan extenso como uno quisiera, ¿sí? Entonces, en vez de eso, estuvimos investigando al respecto y nos encontramos con RPA, que básicamente era eso, pero mucho más poderoso, tenía un alcance que me permite a mí concluir de la siguiente manera, y es, si alguna persona puede hacer algo en un computador, un robot puede hacerlo también. Excelente. Entonces, en este tema, Daniel, ¿por qué entonces llegaron a esa conclusión y decidieron que RPA era esa mejor decisión para ustedes? Bueno, pues porque... Perdón, Daniel, qué pena, te interrumpo un segundito. Claro. Para todas las personas o que están levantando la mano o que están haciendo preguntas, en la esquina inferior derecha hay unas figuras geométricas, ¿sí? Ahí hay una cajita que se llama preguntas y respuestas. Les pedimos el favor que para que nos las vayan formulando en esa caja, esquina inferior derecha, figuras geométricas,
y les aparece la opción de preguntas y respuestas para que al final de la sesión se las vayamos contestando con Francisco o las personas correspondientes de los panelistas. Muchas gracias. Daniel, ya te interrumpí. Sí, no hay problema. No, retomando el tema que decía de los software de automatización de pruebas, pues realmente fue la necesidad de incrementar nuestro alcance para las automatizaciones que necesitemos. Y pues no solo el tema también de los software de automatización de pruebas es que sencillamente se limitan a eso y no me permiten a mí crear alguna especie de marco de trabajo o de un proceso organizado donde yo pueda establecer, por ejemplo, ambientes de desarrollo o ambientes de producción o gestionar mis asistentes digitales. Sí, básicamente un software de automatización de pruebas es, listo, ponga a correr el proceso que usted me dijo y hasta ahí quedó, ¿sí? Pero, pues, bueno, básicamente nos encontramos con que RPA, pues, tiene todo un marco de trabajo, tiene toda una metodología que incluso es el valor agregado no solo del software, sino también que pues, nos expone toda una metodología para saber cómo debemos llevar a cabo una automatización pues, para que sea mantenible, para que sea eficiente, para que sea segura, etcétera, etcétera. Y pues básicamente con todos esos atributos de calidad que acabo de mencionar, pues nos encantó y por eso fue que decidimos irnos con RPA. Súper, muchas gracias. Y bueno, Carolina, ¿qué cambios o mejoras han identificado en Agrodad o en la experiencia de sus clientes o incluso en cifras tras la implementación de los trabajadores digitales? Pues a nosotros se nos ha ido creciendo el enano, inclusive nosotros hoy procesamos más de 100 bases de datos, muchas de ellas de fuente pública, y pues estas fuentes vienen en diferentes formatos, en Excel, en PDF, en Word. Entonces dijimos, no, esta RPA es la solución para eso porque podemos hacerlo fácilmente, sin errores, así como todas las bondades que ahora mencionaba Daniel. Entonces, pudimos disminuir la latencia en el procesamiento de los registros en un 80%. Para nosotros eso fue maravilloso y además nos permitió cumplir esa promesa de valor que teníamos para nuestros usuarios de entregar información en tiempo real y es súper retador. Hoy Don Tulio, que es nuestro chatbot, que es un WhatsApp, pues uno cuando escribe por WhatsApp se desespera inclusive pues si no le contesta a la persona a la que uno está contestando rápidamente. Y Don Tulio tiene la capacidad de hoy de responder y entregar esa información en 10 segundos finalmente porque nosotros a través de RPA podemos disponer la información tanto de clima como de precios rápidamente. Entonces garantizamos esa oferta y esa promesa de valor que le hacemos a nuestros usuarios. Entonces finalmente pudimos centralizar esa información de esas diferentes fuentes y procesar más de 20,000 registros con diferentes periodicidades. Entonces yo creo que finalmente todos esos atributos y esos beneficios y esas ventajas asociados a RPA pues finalmente se condensan y hace que nosotros absorbamos todas esas ventajas y también se las podemos entregar a nuestros usuarios. Yo quisiera además agregar una cosa ya que estamos hablando de cifras y me gustaría compartir con ustedes algunas precisamente cifras que hemos nosotros encontrado muy empíricamente a lo largo de nuestro uso de RPA. Y me gustaría agregar que para que se den una idea de qué tan eficiente puede llegar a ser, en el peor de los casos, un robot puede hacer lo mismo que hace una persona, y vuelvo, repito, en el peor de los casos, por ahí un 30% más rápido. Sin embargo, en los casos promedios, ¿sí? Con lo que normalmente nos encontramos es que un robot puede hacer lo mismo que una persona, pero con una velocidad de hasta 4 o 5 veces más rápido, lo cual nos ha permitido a nosotros, ahorita tengo en mente un proceso en el que nos permitió reducir el costo de realizar ese proceso un 75%. Excelente, yo creo que esos datos son buenísimos porque, como lo decía al principio, estamos hablando ya de casos que estamos haciendo en Colombia, en empresas colombianas, y podemos ver que rápidamente son replicables y de pronto preguntas que tenemos todos ahorita es, ¿esto solo sirve para las grandes empresas? No, aquí estamos hablando, Carolina con su emprendimiento
es que como dijo, se le creció el enano y don Tulio se está volviendo famoso en el agro colombiano, y PesaIQ, que es una empresa que tiene una trayectoria muy grande en Colombia y tiene muchos clientes, también ha venido transformando en la forma de hacer las cosas y generar valor y dar velocidad a sus clientes. Yo quisiera agregar además, de pronto, eso que Luis menciona de que esto no es para las grandes empresas, es algo que me recuerda una experiencia que tuvimos también en ICOM, y es que cuando nosotros empezamos con RPA, y recuerdo muy bien porque de hecho yo fui de las primeras personas que empezaron a construir asistentes digitales en IQ, fue que al principio teníamos la idea de que eso era algo bastante complejo, que necesitaba tener habilidades de programación bastante pues, avanzadas al respecto. En su momento, pues para mí eso no fue problema, porque yo he programado anteriormente, pero sí tenía un equipo que no era programador. Entonces, pues cuando me empecé a dar cuenta que realmente para construir un robot no se necesita ninguna especie de habilidad de programación, ahí es cuando encontré el verdadero poder de empezar a atacar pervasivamente todos los procesos de la empresa que necesitaran automatización, ni siquiera necesitando personas que fueran ingenieros de sistemas o programadores, sino personas del común, ¿sí? Personas con alguna especie de formación, no solo ingeniería, puede sin ningún problema empezar a construir robots. Y pues qué mejor que tener varias personas en vez de haciendo procesos repetitivos una y otra vez todo el día, haciendo clic por aquí y por allá, durante todo el día y todo su tiempo laboral, pues qué mejor que tener a esas mismas personas, ¿por qué no?, haciendo los robots que es necesario que hagan ese tipo de actividades, ¿no? Yo quisiera complementar algo asociado, y es que usualmente este tipo de herramientas y soluciones, específicamente hablando a las de RPA, pues uno, cuando habla del sector agropecuario, uno todavía se imagina al productor y la pala y el asadón, y dice, este tipo de tecnologías debe ser para sectores pues muy sofisticados y de altas esferas. Y no, hoy estas herramientas también se están utilizando en el agro, y los productores agropecuarios, así pueda que no entiendan qué es RPA, finalmente se están beneficiando de todas esas ventajas, y la verdad eso pues es maravilloso, porque finalmente eso también genera hasta inclusión. Nosotros entregándoles esta información que procesamos a través de robots, lo que nosotros les estamos dando a los productores es poder de negociación. Entonces es maravilloso que finalmente estas herramientas ayuden a transformar y a transformar la sociedad, que en el fondo eso yo creo que es un objetivo que lo debemos tener en todas las compañías. Y bueno, hoy me enorgullece contarles que hoy en Agrodada ahí tenemos más de 16,000 productores agropecuarios que se están beneficiando con esta tecnología. Entonces esto es aplicable para todo, y por eso nosotros les llegamos estas soluciones y estas herramientas y estas ventajas a los productores agropecuarios a nivel nacional. Súper, muchas gracias. Entonces yo creo que de pronto ahí después vamos a tener otra charla de cómo potencializamos y maximizamos los datos que estamos generando con nuestros robots en pro del negocio. Listo, entonces yo creo que ya para terminar esta sesión de preguntas, la última, y yo creo que esta es bien importante para los dos, y yo creo que ya lo han dicho por ahí por los laditos, pero este tipo de tecnologías tan nuevas, tan disruptivas, a veces es difícil de asimilar. ¿Cómo fue ese proceso de resistencia o ese proceso de cambio, o cómo hicieron para que en la cultura de la organización pudiéramos adoptar estos trabajadores digitales? Daniel o Carolina, cuéntenos esa parte, ¿cómo fue? Si quieres empieza, Carolina. Listo, no vale. Pues no, como todo al principio, eso lo desconocido genera pues un poquito de resistencia, ¿cierto? Entonces, pues siempre como mucho temor, porque una gran parte del tiempo que destinaban las personas era justo organizar esas y buscar esas fuentes de datos. Entonces, no, cuando empezamos a implementarla, finalmente ese espacio que se liberó, y yo creo que es la ventaja más grande, es que su trabajo se transformó en
en ese valor agregado que necesitábamos. Entonces, claro, como ya teníamos un robot que nos procesara toda la información asociada a precios agropecuarios, entonces, ¿qué pudimos hacer con el equipo? Empezamos a hacer pronósticos de precios agropecuarios, empezamos a entregar información de estacionalidad de precios agropecuarios, tuvimos la oportunidad de crear a Don Tulio. Entonces, finalmente, todo ese tiempo que destinábamos con el equipo a hacer, digamos, esta labor tan operativa, finalmente destinamos ese tiempo para generar un valor agregado y fortalecernos y crecer más y construir esas soluciones que nuestros usuarios necesitaban. Inclusive, pues hoy todavía tengo un pedacito de las fuentes de datos que nos toca hacerlas manual y nosotros vemos, insistimos, cada vez buscamos todos los días cómo hacemos para poderlo robotizar, porque finalmente eso quita tiempo y lo que nosotros queremos es que finalmente nuestro equipo y ya nuestros chicos nos dicen, bueno, no, hagamos esto y hagamos aquello, entonces nos permite crear, innovar, y yo creo que finalmente utilizamos este tiempo para creación y desarrollo que finalmente es tan valioso para nosotros, sobre todo para AgroADAI. Perfecto, bueno, hablando de cambio, a mí me gustaría presentar dos casos que nos pasó en la empresa. El primer caso de ellos, hagan de cuenta que tenemos un proceso de negocio en los que está más que todo hacia el final de la actividad, ¿sí? En donde tenemos que hacer como una especie de migración de información, ¿sí? Una vez ya se digitalizó el documento, luego se le hace captura sobre el documento, etcétera, etcétera, es necesario hacer esa migración de nuestros sistemas de información hacia las bases de datos del cliente, ¿sí? En un principio, pues, básicamente vimos ahí la posibilidad de aplicar RPA, porque era un proceso bastante manual y repetitivo en su momento, ¿sí? Era ir, hacer inicio de sesión en una herramienta, en una página web, y básicamente tomar de una base de datos e ir llenando formularios en esa página web que les comentaba, ¿sí? Naturalmente, pues al principio se hacía muy manual, se tenían como 10 personas, si no estoy mal, haciendo eso todos los días, todo el día, ¿sí? Bastante dispendioso. En vez de eso, pues, lo otro es que la mayoría de esas personas también tenían otras actividades que cumplir en el día, ¿sí? Entonces, pues claro, a veces resultaba que les tocaba pues pasarse un poco más de tiempo o tomar menos descanso para poder completar todas sus actividades. Luego, pues decidimos, no, pues, ¿por qué no metemos un asistente digital que lo haga? Lo hicimos y pues claro, al principio sí estaban un poco escépticos porque sí, de pronto puede pasar y es algo que de pronto algunos de ustedes que conozcan menos del tema también lo pensaron. Pensaron que cuando les hablamos de robots se imaginaban alguna especie de máquina física metálica, pero pues realmente no es eso. Entonces, lo que pasó fue que incluimos el robot en esta actividad y pues claro, ya todo el mundo viendo que lo que se hacía, lo que 10 personas, el tiempo que las 10 personas gastaban. Aló, ¿me escuchan de nuevo? Sí, ya. Listo. Ya. Ok, entonces les venía diciendo que cuando incluimos nuestro asistente digital, al principio las personas estaban bastante escépticas, pero cuando se dieron cuenta que ese robot les estaba ayudando a optimizar su trabajo, a hacer su trabajo más rápido y más eficiente y poder dedicarle más tiempo a otras actividades que sí necesitaban, pues, más, por así decirlo, actividades cognitivas humanas, pues las personas empezaron a aceptar mucho más fácilmente ese robot, ¿sí? Hasta el punto en que pasó el tiempo y ya hoy en día, básicamente esas actividades que hacían las personas las hacen los robots, ¿sí? O sea, podríamos decir que hasta se volvieron dependientes del robot, ¿sí? Y en el otro caso, al principio era similar, no, resultaban bastante escépticos para un proceso en el que tocaba descargar información hacia un sistema de información del cliente. Incluimos un robot, pero este robot ya funciona más bien a manera de soporte para la misma operación que se cargaba de estas actividades. Entonces, ese sí fue recibido con los brazos más abiertos y
y también se tenían menos personas, pero tenían que hacer una actividad en la que se demoraban, dependiendo del caso, entre 3 y 4 días. Hoy básicamente se puede tener un robot que lo termina en como unas 5 horas por ahí, ¿sí? Entonces, pues, se trata... Marta Catalina, estamos viendo tu WhatsApp. Ok. En cuanto al cambio, a mí me gustaría concluir con que se trata de que las personas, tanto las personas operativas como las personas estratégicas de la compañía, no vean que la idea de un robot es que suplante a las personas, sino que funcione como a manera de soporte, ¿sí? Que les ayude a las personas a hacer su trabajo de manera más eficiente y de forma que esas personas ya no se dediquen a hacer tareas repetitivas y de pronto un poco aburridas, sino más bien a agregar valor, pensando y haciendo alguna especie de análisis que sí sea algo que es algo que es inherente para un ser humano, ¿sí? Súper, no, muchísimas gracias. Yo creo que en esta primera parte pues, nos quedan pues, muchos aprendizajes de lo que estamos haciendo, de lo que están haciendo y cómo desde Proa pues estamos apoyando a transformar digitalmente a las organizaciones con temas de RPA. Ahorita le voy a dar el pase a Francisco para que Francisco nos va a hacer una presentación en vivo de un demo bien interesante y apenas termine Francisco comenzamos a darle respuestas a las preguntas que están bien interesantes y cosas que ya estamos haciendo, cosas que hay por hacer y darles claridad a todas esas dudas. Entonces, Francisco, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Les comparto pantalla. Me validan, porfa, cuando ya se esté presentando. Ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Como bien decía Luis Manuel, la idea de este demo es poder aterrizar un poco de una mejor manera qué es un robot, cómo funciona un robot, RPA, cómo se puede ver o cómo se puede tangibilizar. Podemos bajar un poco la conversación y poder verlo más tangible y poder resolver muchas de las dudas que podemos tener de acuerdo a cómo despliego, cómo implemento y cómo trabajo. Específicamente en esta demo queremos resolver o queremos mostrarles 4 cosas. La primera cosa es mostrarles cómo un NuPresent funciona o cómo un NuPresent tiene una herramienta de Intelligent Document Processing o un procesamiento inteligente de documentos que nos permita a nosotros darle una robustez, un alcance mayor a los trabajadores digitales que podamos estar trabajando. Segundo, vamos a una conexión con el OCR AWS y vamos a poder ver en vivo cómo desde RPA podemos trabajar con diferentes fuentes de información, en este caso un PDF, un root, y cómo pasa esa información a un Excel. O sea, a la larga, cómo pasamos de una data no estructurada a una data estructurada. Vamos a ver cómo el robot puede procesar de una manera rápida una plataforma web, específicamente en las redes. Y vamos a hacer una conexión de un web service para un envío de mensajes de texto que les llegarán a ustedes de acuerdo a las respuestas o a los resultados que tengamos de nuestra demo. Comenzamos con el IDP o con el Intelligent Document Processing. ¿Cómo funciona un IDP o cómo trabaja un IDP? En estos momentos lo que ven en pantalla es una herramienta que nos permite a nosotros procesar diferentes tipos de documentos estándares para hacer 4 cosas diferentes. La primera es identificación de documentos, clasificación, verificación y extracción de data. ¿Qué es lo que buscamos? Que de una manera robusta, escalable y con un alcance muy alto podamos darle a los trabajadores digitales, a nuestros robots, la posibilidad de poder leer, clasificar, verificar y extraer diferentes tipos de información. En este caso lo vamos a hacer con unas facturas de prueba que tenemos acá. Permítanme las cargo. Y en este caso lo que hacemos o lo que hace el IDP es validar cada uno de los documentos o los datos que nosotros necesitamos sacar de los documentos estándares que tenemos. Esto pueden ser facturas, órdenes de compra, cotizaciones, RUTs, pedidos de venta y demás formatos estándares que podamos trabajar. Al igual podemos trabajar con documentos de identidad, tipo cédulas y demás. ¿Qué es lo importante o qué es el beneficio que tiene una herramienta como IDP? Esta herramienta nos permite a nosotros enseñarle a un algoritmo de Machine Learning de una manera muy fácil, digamos, muy amigable,
cómo él debería leer y cuándo él debería arreglar lo que leyó. Específicamente, como pueden ver, él tiene acá correctamente lo que él leyó. En este caso, el tipo de negociación lo hizo incorrecto. Yo, ¿cómo le enseño en este caso al robot? Solamente señalando efectivamente cómo, perdón, señalando cuál sería el campo correcto que necesitamos que lea. ¿Sí? Esto nos va a permitir a nosotros poder entrenar de una manera muy efectiva cómo el robot funciona para cada uno de los casos. En este caso, lo que nos permite el IDP es hacer una validación o un entrenamiento de cada uno de los datos que nosotros estemos trabajando y validar si efectivamente tenemos un documento correcto o no. Entre más documentos nosotros entrenemos al robot en el IDP, él va a tener un porcentaje de efectividad de lectura mucho mayor. Esto nos va a permitir poder, digamos, escalar nuestros robots y nuestros procesos. Por otro lado, les queremos mostrar cómo ya trabaja el robot específicamente con una herramienta de OCR que está en el mercado, específicamente AWS. Vamos a decirle al robot que lea este root y que lo procese de tal manera de que lo que él entienda de este root nos lo pase a un Excel para validar de que el robot pueda entrar a hacer una lectura de data no estructurada a data estructurada. Entonces vamos a ponerlo a correr ya al robot específicamente que hace este trabajo. Él comienza a hacer la conexión específicamente con los web services de AWS, de Amazon Web Service, y está trabajando con Textract. Textract es pues, la herramienta de OCR de esta compañía o de esta plataforma. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder validar 4 cosas de los documentos. Primero, la completitud o la confianza de ese documento. Validar si existe una confianza suficiente para que el robot lo pueda procesar, que el documento no venga, digamos, escaneado o no venga difuso en alguna de sus partes. Nos va a validar la completitud de la información, vamos a poder extraer la data que necesitamos y dársela al robot para que él la procese. En este caso específico estamos leyendo un root, ¿vale? En ese root vamos a sacar el NID y ese NID vamos a ir a buscarlo en la plataforma RUES, que es el registro único empresarial de Colombia, para validar si es, digamos, si es una plataforma activa o no. Entonces, en este caso él acabó y tenemos acá, vamos a abrir por un lado nuestro root, vamos a correr por un lado, y por otro lado vamos a abrir nuestro, lo que él entendió del Excel. Permítanme aquí, lo dejo acá un poco más grande para que se pueda ver. Pero como pueden ver, él comienza a diligenciar todos los elementos que él encuentre en cada una de las columnas de ese root. Y podemos validar que efectivamente él puede procesar e identificar los diferentes campos de este root para luego ser procesados dependiendo del proceso que necesitemos. Entonces ya hemos visto dos temas en la demo. Primero, cómo funciona un IDP, cómo, pues a un alto nivel, cómo funciona y cómo lo puedo entrenar de acuerdo a mis funcionalidades. Y en este caso, lo que podemos ver es cómo él se conecta con una herramienta de una nube tercera, en este caso de AWS, para nuestros procesos. Y como última parte de la demo, lo que vamos a terminar de procesar es esa validación de ese NID en la plataforma RUES y va a comenzar a hacer un envío de mensajes de texto a todos ustedes de acuerdo a los resultados que él encontró en la demo. Entonces, como pueden ver, él comienza a hacer la búsqueda y lectura. La hace de una manera rápida y robusta y él puede hacer su propio manejo de excepciones, validar de que efectivamente le sale o no le salen resultados o tiene algún tipo, digamos, de excepción en su camino de procesamiento. Perfecto. En este caso, pues acabó de procesar la búsqueda y pues les deben estar llegando los mensajes de texto acerca de los resultados de esta demo. No sé, Luis o Ana, si pasamos al módulo de preguntas o la sección de preguntas. No, excelente, Francisco. Sí, yo creo que, pues primero antes de entrar a las preguntas, si alguien tiene dudas con respecto al demo, de lo que nos acaba de mostrar Pacho, levanten la manito y le vamos dando la palabra, o vamos a las preguntas que tenemos en la caja. Listo, entonces, comencemos con las preguntas. Andrés Carrero
Dice, veo que siempre menciona sobre repeticiones, es decir, que siempre apuntan a automatizar tareas repetitivas, pero sería bueno también pensar en que se apunta a la calidad de la tarea, ya que evita reprocesos. Yo creo que Francisco, tú como líder del Centro de Excelencia, ¿qué nos puedes decir a esta pregunta? Claro, digamos, Andrés, muy buena tu pregunta. Claramente, siempre estamos buscando de que nuestros procesos tengan, digamos, una calidad específica y nuestros entregables cumplan con los requerimientos de nuestro negocio. Específicamente, digamos, cuando hablamos de RPA y procesos que son candidatos o potenciales de automatizar, siempre estamos buscando que sean repetitivos porque es un punto o una variable que nos permite generar un mejor caso de negocio. Sin dudar de que no es la única variable importante. Como tú dices, está la calidad, riesgos, mejoras, oportunidades, disminución de tiempos o ANS de respuesta, pueden ser otros. Específicamente, en tu caso, lo que nosotros hacemos es hacer un proceso de discovery, de levantamiento de los procesos y evaluación de los mismos para responder 3 preguntas importantes. La primera pregunta es si el proceso debe o no debe ser automatizado, puede o no puede ser automatizado en términos técnicos. Como segundo punto es validar qué tantos esfuerzos tengo que hacer en términos de servicios profesionales, licenciamiento, desarrollo o infraestructura para validar si ese proceso lo debería comenzar a automatizar o no. Y como tercer punto es la creación o la estimación de ese rol, ese target o esa meta que vamos a llegar una vez ese proceso quede automatizado y podamos validar si efectivamente estamos cumpliendo o no con lo que nos planteamos. Súper, Francisco, muchas gracias. Bueno, por aquí hay varias preguntas que las voy a mezclar entre Andrés Carrero, Juan Camilo Naranjo, otra vez Andrés, y es, ¿cómo es la mejor forma o cómo lo han hecho en este caso IQ y Agrodad? Si lo hicieron con desarrolladores propios, si lo hicieron con el equipo de servicios profesionales de PROA o han tenido una solución híbrida entre la parte de implementación, desarrollo y cuáles son los lenguajes de programación para desarrollar un robot con Blue Prism y con PROA. Pues voy a responder primero yo. Ya abrí el micrófono. Bueno, no, esto definitivamente es híbrido, por una razón, porque finalmente, pues nosotros también tenemos y entendemos cómo es el comportamiento de estas diversas fuentes de datos. Entonces yo creo que ese acompañamiento conjunto y esa co-creación sí es importante que tanto PROA como Agrodad ahí vamos en conjunto y siempre vamos en conjunto al momento de automatizar. Ese momento es especial porque finalmente desde nuestro equipo conocemos y entendemos la data, dónde están estas bases de datos, cuál es esa frecuencia, qué variaciones puede presentar. Entonces, la verdad, a nosotros nos ha ido muy bien marchando con este acompañamiento híbrido, así como Luis Manuel lo indica. Bueno, yo también quisiera agregar a eso, para responder esa pregunta, que yo sugeriría fuertemente que alguien que quiera empezar a incursionar en este tema en su compañía, yo creo que contar con una capacitación que ofrece PROA, pues es algo que yo sugiero bastante porque en nuestro caso, claro, al principio empezamos por nuestra cuenta y lográbamos cosas. Sin embargo, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una capacitación que el mismo proveedor nos otorga? Pues, ¿por qué no hacerlo? Lo hicimos y básicamente esa capacitación es la que le permitió a las personas que hoy en día son expertos haciendo robots, pues empezar a construirlos y básicamente todo el conocimiento que ellos tienen para implementar los robots, pues partió de esa capacitación. Entonces, si bien como decía, pues empezamos a partir de la capacitación. Hoy en día, para la gran mayoría de procesos que necesitemos automatizar, los hacemos nosotros mismos. Hemos sido capaces de llevarlos a producción satisfactoriamente. Sin embargo, yo sí también sugiero que pues sea bueno, como vengo diciendo, tener ese acompañamiento del proveedor para que efectivamente los robots que tengamos no se queden solo en, sí, podemos automatizar y listo,
sino en tener toda una arquitectura para hacerlo de una manera organizada, ¿no? Porque solo así es que se puede escalar la solución a tener, no tener uno u otro robot por allá que pues funcionan bien, sino tener toda una arquitectura de automatización de procesos que me permita a mí articularlos y tener una solución bastante flexible. ¿Sí? Bueno, qué pena, y una cosa más, en cuanto a los lenguajes de programación, creo que se alcanzó a ver rápidamente ahorita en la demostración. Un robot está construido como si fuera un flujo, ¿sí? Por eso les decía anteriormente que no se necesita ser uno programador o ingeniero de sistemas para desarrollar robots, ¿sí? Básicamente, se tiene una interfaz gráfica donde básicamente yo lo que tengo que hacer es drag and drop de algunos elementos para ir configurando mi robot, pero así que yo tenga que saber, qué sé yo, C++, JavaScript, Java o lo que sea, realmente no es necesario. Súper, muchas gracias. Digamos que yo creo que aquí hay cosas que podemos ir profundizando. Se debería aclarar el tema de automatizar tareas y automatizar procesos. Yo creo que es una buena pregunta, Francisco. Porfa, ¿nos aclaras la diferencia entre un proceso y una tarea? Claro que sí. Cuando nosotros hablamos de tareas, hablamos de actividades que son claramente repetitivas y con un alcance muy corto. Por ejemplo, para nosotros como una tarea desde RPA, una tarea es abrir un libro de Excel, eliminar una fila, borrar una columna, cambiar una celda, ¿sí? Enviar un correo electrónico, loguearme a una aplicación. Esas son tareas totalmente separadas con alcances muy cortos, pero que buscan ser muy reutilizables. Los procesos para nosotros es la combinación lógica de todas esas tareas para generar un entregable claro. Entonces, lo que buscamos es poder generar un entrenamiento, llamémoslo así, de diferentes tareas claramente definidas, con un alcance muy corto para que tenga una reusabilidad muy alta y que podamos construir y desplegar procesos de una manera mucho más rápida. Porque si yo entreno al robot en cómo abrir un libro de Excel, cómo borrar una fila, cómo insertar una columna, pues ya lo único que hago es llamar esos entrenamientos que ya hice para generar ese proceso lógico que estamos en lo que buscamos generar nuestro entregable. Perfecto, Francisco. Un robot, esta me parece interesante, Diana Patricia Gómez. ¿Un robot puede cargar archivos y transformarlos en una ETL? Don Francisco. Cuando decimos ETL, digamos, estamos hablando del proceso de extracción, transformación y carga, ¿vale? Dentro, digamos, de una instancia SQL o base de datos. Eso per se es lo que hacemos en Agrodat. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es eso, digamos, es entrar en las diferentes plataformas que tienen expuesta su información de una manera no estándar, llamémoslo así, ¿sabes? Se exponen de muchas maneras, de una diversidad de estructuras, y lo que hace el robot es la lectura de esa información, la estandarización de esa información, o sea, entramos a la página y extraemos. Coge esa información que la extrajo y la transforma. Y por último, la carga en las bases de datos propias y estándares de cada compañía, en este caso Agrodat. Listo. Perfecto, Francisco. Yo creo que ya para terminar, voy a ir con dos preguntas finales, con la de Marco Tulio y con la de Sergio. Entonces, Marco Tulio pregunta que qué pasa cuando los documentos no son muy legibles o tienen sellos. Y Sergio Alejandro, ¿cómo tratamos los recaptchas? Don Francisco. Listo, perfecto. Entonces, cuando estamos trabajando con documentos, ¿vale? Vamos a llamar PDFs, JPGs, PNGs, damos un documento per se como nosotros nos lo envíen. Las plataformas y las herramientas de OCR tienen una habilidad que nos permiten promediar, llamémoslo así, o calcular la confianza de ese documento. Nosotros podemos generar intervalos de confianza, en este caso decir que el 95, digamos que todos los documentos que nosotros procesemos, por lo menos tienen que cumplir con el 95 o superior, el 95% superior de confianza para yo poder procesarlos. Eso me permite a mí generar una precisión del robot. En el caso de que no, supongamos que un documento tiene el 70, el 80%, lo que el robot sí puede hacer es escalar ese tipo de casos a la operación manual para que sean procesados y seguir con los otros documentos que él sí puede procesar. Eso nos permite trabajar de manera pues, basada en Paretos.
Por otro lado, cuando dice si tiene un sello o tiene un código QR o tengo un tipo de elemento que necesito validar. En este caso nos podemos conectar a las diferentes herramientas o skills de inteligencia artificial llámese de Google, AWS, Microsoft, que nos permitan poder identificar y extraer ese tipo de herramientas. Pueden ser por lo menos firmas, por ejemplo. Y la otra pregunta de Sergio Alejandro de cómo tratamos los reCAPTCHAs. En este caso depende del reCAPTCHA. O sea, tenemos el reCAPTCHA que le damos clic, tenemos que dar clic y que digamos que no es un robot. El reCAPTCHA que tiene que dar, que nos digamos, dele clic a las imágenes que presentan semáforos o cebras. O el reCAPTCHA que él tiene que, digamos, leer como esas letras que vienen como una línea o vienen dispersas. Cada una de ese tipo de retos o bloqueos para el ingreso de alguna aplicación pueden ser trabajadas, en este caso, por ejemplo, con OCR. El OCR nos permite a nosotros darle una imagen y esa imagen nos va a decir si esa imagen existe en árboles, animales, bicicletas, carros y demás tipo de entidades que nos permitan trabajar con dichos reCAPTCHAs. Espero pues poder responder las dos preguntas. Perfecto, entonces ahí quedaron, pues en la caja de texto quedaron varias preguntas, después pues Ana María del equipo los contactan directamente, tenemos otra conversacioncita, digamos, profundización a este tema. Para cerrar dos cosas, uno, como vimos al principio, hay dos premios súper interesantes y después de los premios, si nos quedan tiempo también, Carolina nos quiere presentar a Don Tulio, este famoso personaje del agro colombiano. Entonces, Ana María, adelante. Hola. Bueno, ya tengo aquí el listado de las personas que participaron activamente, en donde vamos a hacer el sorteo de los dos premios. Les recuerdo que rifaremos 2 workshops de identificación de procesos para implementar RPA en las empresas. Si ustedes están inscritos con un mail personal, no hay problema, nosotros nos comunicamos y pues el premio obviamente es para las empresas. Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a hacer rápidamente el sorteo para darle paso a Carolina. Entonces, ¿ahí ven la pantalla? Sí. Tengo las personas que participaron activamente con preguntas y entre ellos haremos la rifa. Apenas los pegue, van a salir los dos ganadores, que son Marco Tulio Rodríguez y Camilo Torres. Marco Tulio y Camilo, nosotros nos comunicaremos con ustedes para hacer la entrega del premio. Y bueno, entonces démosle paso va a dejar de compartir para darle paso a Carolina y que nos cuente y que cierre con broche de oro con la explicación y con la presentación de Don Tulio. Bueno, muchísimas gracias pues por este bonus track que no nos esperábamos. Pues imagínense, el sector agropecuario, nosotros llegar con una herramienta tecnológica cuando dice la última encuesta nacional de hogares que solo el 16% de esos hogares tienen acceso a internet. Entonces, no, qué reto tan grande. Entonces, pero en esa misma encuesta teníamos una luz de esperanza y era que el 51% de esos hogares rurales ya tienen un smartphone. Entonces dijimos, listo, es el momento de migrar a una aplicación móvil y construir un chatbot. Y así nació Don Tulio. Entonces, permiso, les comparto pantalla en estos momentos. Por favor, me indica en su momento cuando la vea para que puedan conocer a Don Tulio. Entonces, listo, vale, muchas gracias. Entonces, Don Tulio fue ese personaje que construimos para que los productores agropecuarios se sintieran identificados. Entonces, él usa sombrero, está quemado porque también trabaja el sol, tiene su machete y está disponible 24 horas al día, los 7 días a la semana
para los productores agropecuarios. Entonces, los productores pueden consultar información de clima y precios, y aquí ha sido súper clave todo lo que tenemos asociado a RPA, porque brindamos esa información inmediatamente a los productores agropecuarios para que ellos tomen mejores decisiones a la hora de comercializar sus productos agropecuarios. Entonces, además, este personaje ha tenido una virtud muy bonita porque nos ha permitido entender qué es lo que quieren los productores. Entonces, aquí le estamos dando voz a los productores agropecuarios y nosotros los estamos escuchando. Entonces, vimos que les encantaba toda la información que nosotros estábamos entregando de precios. Entonces, por eso pudimos construir de precios para algunos productos agropecuarios y además creamos ese modelo que les permitiera entender y conocer cuáles son esos mercados con mejor precio para comercializar sus productos, incluyendo el precio del flete. Entonces, don Tulio se volvió ese amigo de los productores agropecuarios y entonces después los productores, don Tulio, necesito crédito, don Tulio, necesito financiación. Entonces, por eso podemos construir ese canal para que los productores también solicitaran apoyo para gestionar crédito agropecuario y seguro agropecuario. Y en ese día a día, pues don Tulio sigue conversando hoy con esos productores agropecuarios que lo abordan, que se tratan de comunicar con él y nosotros entender a esos productores agropecuarios ofreciéndoles nuestros servicios a través de los diferentes canales, como les indicaba, por la web, por plataforma, por aplicación, además pues de don Tulio, que próximamente don Tulio es una sorpresa que tenemos, se va a convertir en don Tulio Flecha. Don Tulio Flecha porque va a ser para esos celulares no smartphone, o sea, esos celulares convencionales para atender a ese 49% de hogares rurales que aún no cuentan con un smartphone y que don Tulio a través de mensajería de texto pueda interactuar con esos productores agropecuarios y que los productores puedan hacer la consulta de precios agropecuarios a través de mensajería de textos y don Tulio responderle. Eso era lo que les tenía por mostrar por don Tulio. Muchísimas gracias por el espacio. Súper, no, yo creo que Carolina, muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias. A todos los asistentes, gracias por participar, por estar aquí con nosotros. El equipo comercial de Proa los va a estar contactando para dar profundidad en sus preguntas y apoyarlos a transformar digitalmente sus organizaciones con trabajadores digitales y RPA. Muchas gracias a todos y feliz día.